y, no, no das, porque el objetivo de mm, avanzar interpretación intercultural, ¿está bien? Entonces, les voy a exponer eh, algunos lineamientos, ¿sí? De lo que significa el control de convencionalidad. Muy bien. De hecho, el control de convencionalidad es, les voy a compartir la diapositiva, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí y me voy a gastar máximo 10 o 15 minutos en exponer esto. Es importante que ustedes lo tengan presente. Es un instrumento, no es un criterio de interpretación, pero detrás de este instrumento, definido desde el punto de vista jurisprudencial, obviamente Corte Interamericana, sí nos exige aplicar ciertos criterios de interpretación, ¿no? Aquellos que están basados en los derechos humanos y que todos conocemos. Entonces, primera cosa, doctrina interamericana que impone a todos los estados, ¿ya? A todos los órganos del Estado, de hecho, judiciales, legislativos, ejecutivos, administrativos, la obligación de interpretar y aplicar las normas internas en conformidad con la Convención Americana. ¿Cómo nace esto? Nace en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Hay algunos votos aclaratorios de algunos jueces de la Corte Interamericana previo a este caso, que ya van como desarrollando el, o sentando las bases para concebir un control de convencionalidad al estilo de un control constitucional. Perfecto. Entonces, es a base de jurisprudencia. La Corte Interamericana no tiene nada registrado de manera literal en referencia a esto, ¿no? Pero tampoco los argumentos que sustentan el control de convencionalidad son disparados, ¿no? Del aire. Prácticamente se fundamentan en una lectura del Convenio de Viena, que es, digamos, el instrumento per se que regula los tratados internacionales en el mundo mundial, así que tiene cierta carga de legitimidad y al mismo tiempo consideraciones muy válidas de lo que significa la Convención Americana y la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, no es nada superfluo. El artículo 1, el artículo 2 y jurisprudencia reiterativa sobre la interpretación obligatoria de la Convención Americana derivan en el fundamento y características, ¿ya? ¿Qué características tenemos dentro del control de convencionalidad? Primero que en una primera etapa se declara como un control difuso. ¿Qué significa? Es cualquier autoridad estatal puede ejercer el control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que pueden aplicar una norma interna para aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí los estados saltaron. Epa, 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 ¿qué pasa aquí? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, le estás dando el poder, nos estás desordenando un poco la lógica del poder. Y esa es la verdad, ¿no? Nos estás desordenando la lógica del poder. Y claro, ellos se dan cuenta y paulatinamente en futuras decisiones ellos van como acentuando un poco este carácter difuso y hasta llegar a la conclusión de que se aplica el control de convencionalidad de acuerdo al modelo de justicia constitucional del Estado Nacional. Entonces, ahí ya como queda un poco zanjado este criterio, pero aún así instrumentos como la Constitución boliviana y la ecuatoriana nos dan muchos elementos, por eso es que les he hecho revisar esas disposiciones normativas al inicio de la clase y ahí ustedes tendrán que recordar las disposiciones que nos permiten realmente acomodar el control de convencionalidad en un modelo mixto de control de constitucionalidad, ¿no? O sea, está desde mi perspectiva, y eso obviamente es algo muy personal, el control de convencionalidad puede ser ejercido por cualquier autoridad. Obviamente ahí ya trasciende lo jurídico el análisis de si esa autoridad es legítima, si el contexto político es pertinente, si tengo yo la suficiente legitimidad como para yo inaplicar una norma interna, dependerá de las circunstancias, ¿ya? Dependerá de las circunstancias.
pero es un análisis que, por supuesto, trasciende lo jurídico. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y aquí creo que ya me he adelantado. No se exige un procedimiento autónomo, ¿ya? No hay un procedimiento que se haya establecido. Entonces, se activa en función del tipo de control de constitucionalidad que tenga. Entonces, a mí me toca presentar un amparo y quiero solicitar un control de convencionalidad, perfecto, yo lo solicito. De hecho, yo planteo este caso, ¿no? Un caso muy similar al caso boliviano con relación al control de constitucionalidad que se ha solicitado sobre la ley eh, en Marcelo Quiroga Santa Cruz en referencia a la aplicación retroactiva de la ley penal, que obviamente se sustenta en la Constitución, o sea, la solicitud por sí misma ya es como incongruente, o sea, ¿cómo yo puedo solicitar la declaración de inconstitucional de una norma constitucional? Y ahí deben recordar a Otto Bahnhof, ¿no? Alguien lo anotó en el chat. Entonces, claro, resulta un poco paradójico el requerimiento. Lo correcto hubiera sido solicitar eh, la inaplicación de esa norma constitucional eh, debido a que la norma constitucional contradice la Convención Americana. Entonces, eso hubiera sido lo correcto desde el punto de vista técnico constitucional. Desafortunadamente no se siguió eso y el tribunal, con su lectura, ya hemos leído aquellos avispados y habrán leído la sentencia 770 y ahí damos cuenta que el tribunal hace todo para inaplicar de por vida esa disposición constitucional, pero no ejerce, prácticamente no utiliza las figuras pertinentes desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esa situación. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Ratificación de la Convención Americana y reconocimiento de la competencia. Bolivia tiene los dos requisitos, ¿no? Y que exista una norma, acto o práctica interna que debe ser analizada en relación de la Convención. Aquí entra perfecto el tema eh, de la aplicación retroactiva de la ley penal, incluso la imprescriptibilidad que ha sido tan nociva y pervertida esa norma constitucional. El hecho de declarar imprescriptibilidad, porque claro, ahora los jueces creen que es imprescriptible el proceso, es imprescriptible el delito, es imprescriptible la pena, prácticamente todo es imprescriptible. Entonces, y si no lo declaran de esa forma, en la práctica eso sucede. Los jueces se ven reacios a declarar la prescripción por cualquiera de sus modalidades que reconoce el Código Penal en materia de corrupción. O sea, realmente ha sido nocivo. Sería lindo, hermoso investigar eso, mostrar empíricamente cómo una norma constitucional que tiene claras connotaciones políticas, eh, trasciende la cotidianidad de todos los ciudadanos y prácticamente tiene fundido a un montón de gente. No se imaginan cuánta gente he entrevistado y que prácticamente está 20, 30 años, gente que se le ha iniciado el juicio cuando ha salido la Constitución y siguen con sus procesos, gente que eh, ya debería haber concluido sus procesos antes de la promulgación de la Constitución y debido a la norma constitucional vigente, esto de la imprescriptibilidad, continúan, están 40 años y simplemente el juez no se decide cerrar el proceso debido a esta disposición. Entonces, es una investigación muy, muy interesante que podría enriquecer la política pública criminal y ahora obviamente no sé si el Estado está hoy en día el Estado boliviano está predispuesto a generar un tipo de cambio en este nivel, ¿no? Donde nosotros realmente luchamos contra la corrupción, pero de manera seria, no, no generando un sistema perverso donde prácticamente anulamos las posibilidades de defensa en cuanto al tiempo o a plazos razonables se refiere, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso tener en cuenta. Muy bien, ¿qué más? Directrices. Mm, bueno, revisión de la compatibilidad, creo que es claro.
todos hemos estudiado, estamos estudiando constitucionalismo, creo que ya tienen ciertas bases. Aplicación preferente del derecho convencional, eso está claro. Si hay contradicción entre la norma interna y la convención o la jurisprudencia de la Corte. Y está claro que en el tema de aplicación retroactiva de la ley hay una contradicción notoria, ¿no? Y hay muchos problemas, no solamente, digamos que este es como el más notorio, pero hay muchas problemáticas en las que se contradice. ¿Cuáles son las limitaciones y retos, no? Falta de formación judicial en derecho internacional de los derechos humanos, eso obviamente. Muy pocas universidades toman en serio el derecho internacional de los derechos humanos. Generalmente se lo ve dentro del derecho internacional público y se lo ve de pasada, si es que no se lo ve. Prácticamente las asignaturas de derecho internacional público se concentran únicamente en el convenio de Viena y ahí fue. Entonces lo digo porque también he pasado por esa dinámica, ¿no? Y estoy seguro que muchas universidades reproducen esa misma lógica. Ambigüedad sobre si el control puede implicar inaplicación directa de normas legales por jueces sin control concentrado. Y ahí es donde surge el problema, ¿no? Concebir que jueces, cualquier juez, pueden aplicar una norma interna ejerciendo el control de convencionalidad. Ahí, claro, hay que analizar el contexto. Los abogados tienen que realmente ser muy astutos para solicitar esto y analizar si es mejor solicitarle a ese juez, si es muy evidente la contradicción, o solicitar que se canalice el control de convencionalidad vía acción concreta de inconstitucionalidad. Entonces, pilas con eso, ¿no? Ese es porque desde mi perspectiva, el juez ordinario, si bien tenemos un tribunal constitucional, el juez ordinario tiene toda la carga normativa constitucional para inaplicar una norma cuando verifique que es inconstitucional. Otra cosa es cuando ese juez cree pertinente que debe ser erga omnes, que realmente es el Tribunal Constitucional que le toca esta tarea porque es muy delicada esta situación. Aún así, a pesar de todo eso, yo sigo insistiendo que si ese juez ordinario tiene la suficientemente argumentación, lo podría hacer. Ahora, obviamente, todos los jueces estarían con el temor de que se activen los procesos disciplinarios u otros procesos, ¿no? Por parte del Consejo de la Judicatura, que al final del día ejerce un tipo de control político que merma la autonomía judicial. No hay tanta autonomía judicial y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, este tipo de figuras al final del día se canalizan y de hecho los mismos representantes del Estado, por ejemplo, una vez acudí a una conferencia y estaba exponiendo un ex ministro de Justicia, ¿no? Y el ex ministro de Justicia tocó este tema del control de convencionalidad porque se estaba hablando de esto y él era muy, muy explícito e incluso vehemente al, eh, al sugerir que no es posible aplicar el control de convencional de Bolivia, incluso ni siquiera el Tribunal Constitucional, teniendo presente la carga democrática que tiene nuestra Constitución, lo cual me parece súper loco, ¿no? Eh, por supuesto, está haciendo mayor énfasis en los jueces ordinarios y relativizando la posibilidad de que eso pudiera ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos sirven, pues, para mandar mensajes, ¿no? Mandar mensajes, mantener un discurso determinado que permita como definir cuál es el rol de determinada institución dentro del sistema judicial local, ¿no? Y esto es plenamente válido, ¿no? Yo totalmente en desacuerdo. El control de convencionalidad más bien lo utilizamos muy poco, los abogados no lo ponen en ejercicio, ¿no? Aquí es importante esto, el sujeto, el momento, la intensidad y la forma, una tipología dentro del control de convencionalidad. Sujeto, judicial, administrativo o legislativo, en cualquier nivel podría hacerlo. Supongamos que mañana el Tribunal Electoral le toca, a través de su departamento pertinente, definir que puede haber matrimonio igualitario, está totalmente legitimado para eso. Podría hacerlo. Ya, obviamente las consecuencias políticas podrían ser de otra naturaleza, pero desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana
Debería, no es que podría, debería. Momento, ex ante y ex post. Creo que no es necesario explicar eso y este sí es importante. Intensidad, débil y fuerte. El débil hace referencia a la interpretación, pero eso dependerá de la norma que nosotros pretendamos someter a control de convencionalidad. Entonces, si esa norma permite generar una interpretación conforme a la convención, muy bien, lo cual podría ser el matrimonio igualitario. ¿Ya? Si la literalidad del texto dice hombre-mujer, podría abrirse la posibilidad de entender que no es excluyente, entonces yo voy a realizar una interpretación conforme a la convención de esa disposición constitucional para extender otras posibilidades de matrimonio. Muy bien, esa vendría a ser una intensidad débil. No estoy retirando del ordenamiento jurídico esa disposición constitucional. Una fuerte sería precisamente la aplicación retroactiva de la ley penal en materia de corrupción o la imprescriptibilidad, porque ya en el caso, ay, siempre me olvido este caso, es un caso precisamente contra Ecuador, donde en un, en una aclaración la misma Corte Interamericana resuelve que no es posible declarar la imprescriptibilidad y que ningún proceso es imprescriptible eh, si no es un delito de lesa humanidad. Y tendríamos que de seguridad y para resumir el argumento, no incluye materia de corrupción. De hecho, hay un tratado internacional en materia de corrupción donde todos los estados comprometen contra la corrupción respetando todas las garantías que corresponde a los ciudadanos, sin expresar ningún tipo de retroceso. Esta imprescriptibilidad, por supuesto, es un retroceso a esa disposición de tratado internacional en materia de corrupción, ¿no? Entonces ahí tenemos el débil y el fuerte. Aquí también nosotros tenemos que ser muy cautelosos de solicitar la interpretación conforme o la inaplicación, ¿no? En muchas ocasiones ahí hay que ser muy estratégicos y saber muy bien qué pedir, saber muy bien argumentar que es para el caso concreto, que argumentar cuáles que sí tienen facultades las autoridades jurisdiccionales, etcétera, ¿no? Y eso está relacionado con el difuso y el concentrado. Bolivia tiene un sistema de justicia constitucional mixto desde mi lectura. Es difuso y es concentrado. Tanto las autoridades jurisdiccionales que actúan como jueces constitucionales como en sí mismo las autoridades jurisdiccionales ordinarias tienen la posibilidad de interpretar la Constitución desde mi perspectiva, desde mi perspectiva. Y el concentrado es asumir que, claro, hemos adoptado el modelo europeo kelseniano y por eso tenemos un tribunal constitucional para que define en última instancia lo que se habla en instancias inferiores, ¿no? Perfecto. Yo creo que eso vendría a ser el control de convencionalidad. ¿Qué más tenemos aquí? Creo que efectos del control de convencionalidad, aplicación de normas internas, interpretación conforme al corpus juris norteamericano o convención, vinculación de la jurisprudencia de la Corte, revisión de actos administrativos y judiciales y redefinición del rol del juez nacional. Esto es importante, la redefinición del rol del juez nacional, ¿no? El juez nacional ya no solamente tiene que mirar sus normas internas, sino también las normas interamericanas. Y obviamente resultar vistoso. Nunca me olvido, en un amparo constitucional, el mismo juez me dice que era un juez, justo un juez de garantías penales. Doctor, me ha encantado su cita de jurisprudencia interamericana. De hecho, me ha anotado para mis casos. Belleza, me encanta. Me ha gustado. Le felicito, a pesar de haberme negado el amparo, ¿no? Y me dice al final de toda esa exposición, doctor, pero le comento, las cosas no funcionan así aquí, las cosas funcionan de otra manera. Venga, le voy a explicar cómo funciona. O sea, para dilucidar, o sea, otra mecánica, ¿no? Realmente una práctica de lo jurídico que no está positivizada, ¿no? Y claro, ese tipo de discurso se maneja en la realidad, ¿no? O sea, les estoy compartiendo experiencia, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hablar? Disculpa, Miguel, ¿quieres comentar algo?
¿Quieres comentar algo, Miguel? Adelante, por favor. Ay, la cámara no se ha encendido, ¿no? Si quieres comentar, ¿qué pasó? ¿Por qué mi cámara no está prendiendo? Ahora sí, perfecto. Miguel, si quieres comentar algo, adelante. ¿No? Solo era activación del micrófono. Puedes contestar mínimamente, no hay ningún problema. No, no tengo, se ha habilitado el micrófono. Ah, ya, perfecto, Miguel, está bien. Quería confirmar que no querías comentar algo. Entonces, eso es importante tener presente, ¿no? Esa redefinición del juez nacional, aunque las estructuras judiciales realmente no estén abiertas a la aplicación de este tipo de cosas y se maneje simplemente como un discurso de, como te digo, folclórico dentro de las sentencias, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Muy bien, eso vendría a ser en cuanto al control de convencionalidad una explicación muy sucinta, porque ayer ustedes me han comentado que no se los han explicado y resulta importante como saber más o menos de qué trata. Yo, de todas maneras, ya he subido bibliografías sobre interculturalidad y voy a subir bibliografías sobre el control de convencionalidad para aquellos que quieran profundizar y introducir un instrumento más dentro todas sus herramientas de litigio, ¿no? Porque esto sirve mucho, sirve bastantísimo. Muy bien, ahora lo que yo voy a hacer es introducirnos en materia de interculturalidad. Y aquí creo que me da tiempo simplemente para, déjenme pensar, caso o directamente teoría. Vámonos a un caso. Supongamos, y es el caso que ustedes tienen que resolver el día de hoy. Supongamos que una familia, un padre, ¿ya? Un padre, el caso está descrito con más alegorías y todas estas cosas. Disculparán la forma de redacción, pero yo voy a ir al grano, o la forma de exposición sucinta. No quiero que se me pase el tiempo y son las 7 y he prometido que nos íbamos en 1 hora hoy día. Entonces, resulta, resulta que un padre de familia en pleno carnavales se echa unos copetines y decide viajar con su familia por carretera. Y justo que estaba atravesando una, una comunidad indígena, atropella a un miembro de la comunidad. ¿Ya? Y justo estaban reunidas la comunidad, carnavales, por supuesto, reunidas. Lo atrapan al señor y lo procesa. Verifica que en efecto estaba con hálito, alcohol, eh, y lo juzgan de acuerdo a sus normas. El señor, claro, lo declaran responsable de la muerte del padre de familia indígena y lo sancionan. Entonces, sanción, desnudo, cargar piedras, todo lo que imaginamos, ¿no? Ortigas, baños de agua fría, en la plaza pública. Pero no solamente eso, ¿no? Justo los medios de comunicación, ¡pum! En el medio, transmitiendo en vivo y en directo todas esas escenas. Claro, la familia demandaba eh, respeto a la dignidad, respeto al debido proceso, respeto al acceso a la justicia de este padre de familia. Eh, y claro, de alguna manera el entendimiento desde la justicia indígena era que se le estaba purificando para que él no va a cometer este tipo. Y de hecho es así, desde el punto de vista espiritual, si bien nosotros tenemos una espiritualidad cercana a lo católico, existen otras construcciones espirituales y en muchas ocasiones como entrelazadas, ¿no? Combinadas. Hay un término sociológico que maneja una autora y no recuerdo ahorita el término, ¿no? Pero entrelazadas. Entonces, claro, hay un mix entre lo católico y las creencias indígenas propiamente, ¿no? Eh, Muy bien, entonces después de este castigo, de esta sanción, pasan a la sanción la que importa y determinan que el señor debe, es un caso hipotético este, ¿no? El señor debe cultivar la tierra de la familia hasta que los niños sean mayores de edad. El punto es que como se había transmitido en audiencia de los medios de comunicación, ese rato las autoridades, fiscalía, se apersonan al lugar, como siempre, queriendo hacer acto de presencia, para detenerlo al señor y
llevarlo ante la jurisdicción ordinaria porque estaba el derecho a la vida de por medio. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que, claro, ahora este señor eh, no va a ser juzgado por la justicia indígena y debe ser juzgado por la jurisdicción ordinaria. Obviamente, a cualquiera de nosotros que nos pregunten, a ver, discúlpeme, vamos a asumir que no hay forma de defenderle a este señor. O sea, estaba bajo estado alcohólico, atropella, mata al señor, mata al padre de familia indígena, deja una familia desamparada. O sea, no hay forma de defenderle. Entonces, prácticamente el señor, una vez que ya pasa todo ese revuelo, le toca asumir defensa en la jurisdicción ordinaria y obviamente tiene que decidir, a ver, me toca, ¿qué sanción quiero? O me voy a la cárcel o me voy a cumplir eh, cultivos cada año para esa familia hasta que sus hijos sean mayores de edad. Entonces, claro, el caso parece alegórico, caricaturesco, no sé cómo quieran llamarle, pero tiene connotaciones muy serias precisamente de qué es interculturalidad. Muchos, imagínense que es mujer y no hombre, puede ser cualquiera de ustedes, señoritas, la que está ahí. Y obviamente solo imaginarse semidesnudas, mojadas, cabello mojado, o sea, eso va a llevarles a interpretar que es una violación a su dignidad, ¿no? A su integridad física, porque no es el tipo de administración de justicia que ustedes consideran que es la que debemos aplicar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde extraemos esas creencias? Nuevamente, igual que ayer, ¿no? ¿De dónde extraemos las creencias de que el matrimonio es hombre y mujer? Y ahora, en cambio, en el campo de la interculturalidad, ¿de dónde extraemos la creencia de que solo debe haber un tipo de justicia? Y es este ante los juzgados y supuestamente más racionales y modernos, y etcétera. Pero al final del día son más sabias las autoridades indígenas que en muchas de sus sanciones estipulan que, que el caso se derive a la justicia indígena como parte de una sanción, ¿no? O sea, todo este rediseño que sufren las justicias indígenas por causa de procesos históricos, diferentes procesos históricos, hay reinvenciones, por supuesto, son humanos, ¿ya? No es que debemos buscar en la justicia indígena los productos previos a la colonia, eso es como realmente un verdadero fetiche de lo que significa la justicia indígena, no es eso precisamente. Hay un buena tesis doctoral, ha sido incluso viceministro de justicia indígena precisamente, pero no recuerdo el nombre. Me acuerdo del segundo nombre, Hacker, ya hace su tesis, su doctorado lo hizo en Holanda y hizo una muy buena tesis etnográfica de ir a vivir en comunidades quechuas, en Cochabamba. Entonces registra ahí un montón voy a tratar de buscar, me voy a anotar acá, para compartirles la tesis doctoral. Y no sé si leerán, ¿no? Pero siempre no falta alguien con que uno tenga interés, buscar, y de paso así también la recupero, ¿no? Porque perdí esa tesis doctoral. Entonces, precisamente registra y lo que explica es cómo la justicia indígena va generando diferentes transformaciones que parecen contradictorias, pero no son. Entonces, esto de hacer actas es parte del proceso de sindicalización, esto de la migración a las ciudades y el retorno de quienes aquellos se forman como abogados también genera transformaciones. Eso es súper interesante y eso es justicia indígena. Y a pesar de que ellos tienen un estatuto donde regulan muchas cosas, en una audiencia tranquilamente ellos pueden decir, no, no, ya no eso, sino ahora esto. Y siempre y cuando la asamblea comunitaria lo establezca así. Y no por eso, obviamente, no digo que es perfecta, y por eso creo que existe un control de constitucionalidad, pero hay que hacerlo un control de constitucionalidad intercultural, no desde la mirada de los derechos humanos bajo la visión occidental, que es meramente individualista. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es poner en tensión eso, ¿no? O sea, ustedes identifiquen categorías y miren, aquí yo encuentro que eh, está en tensión la posibilidad de juzgar el derecho a la vida de las autoridades indígenas y la jurisdicción ordinaria que está relacionada al acceso a la justicia o al juez natural, por último, ¿no?
y empezar a colocar eso en tensión. Muy bien. Entonces, esa vendría a ser como una exposición del caso para ejemplificar un poco de qué va esto. Pero veamos, a ver, voy a tratar de usar esta pizarra, a ver si nos sirve. Mm, me sale un mensaje. No volver a mostrar. Ya, listo. Entonces, les voy a pedir que no rayen la pizarra para que yo pueda como avanzar de manera ágil, ¿sí? A veces rayan o borran y... Muy bien. Entonces, vamos a tratar de generar un pequeño cuadro, digamos. ¿De dónde sale esto de... Y aquí es importante, cuando nosotros abordamos el tema claro, cuando nosotros abordamos el tema de la interculturalidad, necesariamente tenemos que ingresar al tema de la decolonialidad. Aquí, obviamente, yo estoy adoptando una postura, estoy siendo no político, ¿no? Pero aquí tenemos dos corrientes. Una es la decolonialidad, que se desarrolla con determinados autores, y el primero, Quijano, Aníbal Quijano. Pero también tenemos el tema de colonialismo interno, que se desarrolla por Pablo González Casanova, un mexicano. Aníbal Quijano es peruano y Pablo González Casanova es mexicano. Sin embargo, nuestra querida Silvia Rivera Cusicanqui, no sé si han escuchado de ella sigue a Pablo González Casanova. De hecho, ella toma su concepto de colonialismo interno para escribir un libro muy hermoso que se lo recomiendo, Violencias Encubiertas. ¿Ya? Eh, entonces, ahí nosotros tenemos dos corrientes. Yo estoy partiendo de la decolonial, que es la que nace con Quijano. De hecho, hasta Silvia Rivera critica, no, no, ese Quijano colonialista que está asociado a la academia gringa y etcétera, ¿no? O sea, hay un artículo donde ella prácticamente trata de evidenciar los caracteres coloniales dentro de la academia, ¿no? Dentro de la academia. Muy bien, entonces, ¿de qué trata esto? Al final del día, la problemática es cómo nosotros podemos generar tensiones del Estado. O sea, cómo podemos cuestionar la soberanía del Estado, cómo podemos cuestionar el poder punitivo del Estado a partir de dinámicas totalmente distintas, paralelas a ese ejercicio de poder, ¿ya? Paralelas que han funcionado desde el punto de vista histórico forever, siempre. ¿Ya? Nunca han dejado de funcionar, solo que ahora están reconocidas y, digamos, tienen mayor presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos autores? Si parten de un concepto clave, diría yo. Primero, que hay un sistema mundial, ¿no? Obviamente todo lo ven desde el punto de vista global, no solamente es Bolivia y sí, no, es global. Entonces ellos parten de reconocer que hay un sistema moderno, ¿ya? Mundial, ¿ya? Y este sistema moderno, o sea, la otra cara de este sistema moderno, eso que ustedes dicen, hay que aplicar la ley, el Estado soberano, la ley, el principio de legalidad, todo eso representa este sistema moderno mundial. Y la otra cara de la moneda vendría a ser la colonialidad. ¿Perfecto? Entonces, son una misma moneda, modernidad, colonialidad. ¿Y qué es la colonialidad? ¿Ya? Y estoy siendo muy rápido en la exposición, ¿no? Eh, prácticamente es hay un fenómeno, ¿no? Una formación de orden mundial. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la modernidad? En la escuela nos enseñan que la modernidad comienza con la industrialización. Mentira. ¿Ya? Enrique Dussel, un argentino que se fue a vivir a México, nos dice claramente que la modernidad comienza con la conquista de América. Y es verdad, y con la conquista de América nace el capitalismo. ¿Y qué nos dice la historia universal? Que el capitalismo nace con la revolución industrial. No, mentira. Con la conquista de América nace. ¿Por qué? Porque desde entonces ya se va generando un orden mundial, ¿ya? Llamado
un orden mundial que representa ¿qué? ¿Qué representa? Concentración de poder, concentración de riqueza principalmente, ¿ya? Eh, que obviamente se van renovando, ¿no? O sea, una concentración de riqueza que se va renovando cada cierto tiempo, ¿no? Em, es global, es mundial, determina la división de dominantes y dominados, ¿ya? Dense en cuenta, o sea, los dominados, ¿ya? ¿Qué más? Voy a agrandar el cuadrito, es el problema, a veces el cuadro. Bueno, si nos pasamos en tiempo, mañana no tenemos clase, ¿estamos de acuerdo? Y yo les paso simplemente su evaluación final y ahí murió la clase. ¿Está bien? Si me paso en tiempo, si no logro acabar a las 7:30, porque ya estaríamos media hora más media hora de hoy día. Mañana nos conectamos, les presento el caso para que ustedes lo resuelvan y con eso concluiría el curso. ¿Perfecto? Entonces, para que no haya disgusto, porque yo sé que ayer he dispuesto media hora de su tiempo. Y obviamente la división de explotados, ¿ya? Y, perdón, aquí la categoría está mal, dominantes y beneficiarios. Y aquí vendría a ser explotados y dominados. ¿Ya? Entonces, nace este orden mundial que obviamente se parte del colonialismo, ¿ya? De la conquista de América y claro, se genera una estructura colonial del poder, ¿ya? Una estructura colonial del poder, estructura colonial del poder. Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que en algún momento de la historia se rompen estas cadenas coloniales, ¿ya? Y ahí es donde este autor, eh, bueno, si hablamos de Rivera Cosicán, Pablo González Casanova, o hablamos de Quijano, varía un poco la denominación. Unos hablarán de colonialismo interno, ¿ya? Donde se rompen esas cadenas coloniales de que existe una metrópoli, la colonia, y toda esa relación política, jurídica, económica, y el colonialismo como que se traslada, ¿no? Se concentra dentro del espacio nacional. Y luego está la colonialidad del poder, que vendrían a ser las dos categorías. No las voy a exponer las dos, no soy un experto, me he leído algunos libros, pero no soy un experto como para exponerme las dos categorías. Entonces, ¿en qué se basa este colonialismo interno? Obviamente significa, representa toda esa estructura colonial, nosotros la trasladamos a los estados-naciones, desde la fundación de nuestros países, a lo largo de América Latina. No hay excepción. ¿Ya? Se basa en que existen discriminaciones sociales, ¿ya? Se basa prácticamente en un componente clave, raza, ¿ya? Raza. Entonces, el distinto racial, o sea, y eso tiene que ver con todo el globo. Aquí nosotros seríamos los indígenas, allá serán los amarillos, allá serán, en el medio serán los negros, y así. O sea, hay una diferencia. Se basa la construcción de esa estructura de poder, se fundamenta en esta diferencia racial, ¿ya? Entonces, prácticamente emergen categorías, construcciones intersubjetivas, se operan relaciones, ¿ya? ¿Y qué definen al final del día? O sea, esa raza lo que va a definir es que hay un explotado. Ya van a ver por por qué el profe está metiéndose con esto, o sea, ¿qué nos interesa? Yo soy abogado, litigo, no me interesa esto. Bueno, primero que saber un poco de los antecedentes conceptuales que están constitucionalizados es importante, pero ya van a ver que tiene bastante importancia. Entonces, ¿quién es el explotado? Obviamente, racial, el diferente desde el punto de vista racial, étnico, de las naciones. Aquí la pregunta es, no, aquí no, aquí vamos a conectar.
¿Cómo es que se produce esta dominación? ¿Ya? ¿Cuál es, cuál es la tecnología de poder? Porque lo que estamos intentando explicar es una estructura de poder macro a nivel global, ¿ya? O sea, aquí, y ahí es donde está la crítica a Marx, ¿no? Marx explica las relaciones de producción, la división de clases o la lucha de clases, pero no tiene esta perspectiva. Entonces, nosotros podemos tener, bueno, hace muchos años podíamos tener indígenas con mucho dinero, pero era un indígena, punto final, o un negro con mucho dinero, pero era un negro, ¿ya? O sea, aquí lo que importa es el blanco, ¿ya? El blanco es quien realmente tiene ese estatus jerárquico, ¿no? La pregunta es que, claro, esta tecnología de poder, ¿ya? Basado en lo racial, aquí lo vamos a conectar, interesante, basado en lo racial, prácticamente define todo, toda nuestra realidad. Pero ¿qué es lo que principalmente define para hacer en términos eh, concretos? O sea, emerge mm, una especie de, se podría decir, relación dicotómica entre lo superior y lo inferior, ¿ya? Pero ¿qué es lo superior y qué es lo inferior? Occidental, europeo, blanco, hombre, vendría a ser esa categoría superior. En cambio, lo indígena, lo campesino, el iletrado, eh, el que tiene una matriz cultural totalmente distinta, que no se asocia a esa modernidad racional, entre comillas, es lo inferior. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Para nosotros convivir, o sea, ¿cuál es la lógica, lo más importante a tener presente? Es que el sistema está diseñado no para que nosotros seamos dominados desde toda esta construcción teórica, ¿no? Seamos dominados con violencia, sino que nosotros por sí mismo, nosotros nos sometemos. ¿Y cómo nos sometemos? Y eso es lo interesante de toda esta construcción teórica, ¿ya? Es la imposición de patrones. ¿Qué significa? Primero, obviamente, nos enseñan a negar nuestro sistema de referencias. ¿Ya? Negación, aquí también sería bueno anotar. Negación del sistema de referencias. ¿Qué significa esto? Desprecio mi cultura, mi música, mi vestimenta, mi gente, que es morena, entonces como no es blanca, porque quiero escalar en esta jerarquía social, ¿no? Y por tanto me tengo que distanciar. Oh, lo indígena, o sea, y es lo que vemos en nuestra sociedad. Es exactamente lo que nosotros estamos observando. Pero entre todas estas cosas, eh, claro, ¿qué es lo que se produce? Se produce, se corta la producción cultural. ¿Qué significa? Conocimiento que provenga de aquello que no es moderno. Cultura es todo, ¿ya? Cultura es todo. Conocimiento, y ahora estoy hablando de algo específico, porque en cultura está la estética, está la música, está absolutamente todo. Entonces, el conocimiento que no se produzca en el marco de lo que se desarrolla en Occidente, no es conocimiento. Entonces, claro, nos enseñan a rechazar lo propio y entre eso, ¿qué está? La justicia, nuestra forma de concebir lo jurídico, nuestras normas sociales, etcétera. O sea, todo eso se desecha. Ah, no, eso no sirve. ¿Qué sirve? Aquí nosotros en el siglo XVII hemos inventado lo que se llama Estado. Eso es moderno, ¿ya? Esa es la modernidad, no sus comunidades, eso vale pepino. Aquí nosotros, Hobbes, han pensado, Locke, Rousseau, hay toda una historia, ¿ya?
que ha desarrollado la idea de que el Estado. Entonces, ese Estado produce lo jurídico y esa producción jurídica es la que debe predominar en la interacción. Eso es civilizado. Eso es civilizado. Lo demás no. Es incivilizado, arcaico, ¿ya? Entonces, claro, dentro de esto, por supuesto, hay toda una transmisión de patrones. El que se forma en la universidad, hay seducción, y eso es uno de los componentes claves. Ya, cuando hay este corte de conocimiento, nosotros tenemos diferentes aparatos seductivos que nos llaman a querer introducirnos en ese esquema que prácticamente está dividido entre superiores e inferiores. Y la maquinaria funciona tan bien que no importa cuánto yo luche en mi existencia por parecer o ser aceptado, que nunca voy a ser un igual a ellos. Entonces es como, es choca, o sea, realmente impacta esto, ¿no? Porque es como, claro, consumimos solo Netflix, consumimos música de afuera, consumimos conocimiento, todo lo jurídico es un consumo de lo que se ha producido en Occidente. Entonces, toda esa dinámica se pretende de construir con esta nueva constitución. Yo sé que el tema intercultural, plurinacional, está desgastado desafortunadamente, pero eso es en el campo político. Yo sé, estoy consciente que se ha desgastado ese discurso, el discurso de lo indígena, de lo plurinacional, pero detrás de todo ese discurso está esta diferenciación de jerarquías, ¿no? Estas jerarquías que al final del día eh, tienen un rol frente al derecho. Entonces, cuando yo tengo que colocar incluso los derechos humanos, y esto no es simplemente una creación únicamente desde esta perspectiva, digamos, cultural, se podría decir, ¿no? Sino que en el ámbito de los derechos humanos se empezó a cuestionar cómo esa visión de derechos humanos occidental, individualista, universal, representa una imposición a culturas que no han participado en la construcción de esos derechos humanos y que tienen otra cosmovisión totalmente distinta. Entonces, a grandes rasgos, esta vendría a ser más o menos la dinámica por la cual funciona esta colonialidad del poder, ¿ya? Donde prácticamente existe una colonialidad cultural donde se nos transmite qué es superior y qué es inferior. No recuerdo en los 90, si es americano es bueno. Mi mismo padre dice, no, Johnson y Johnson es lo mejor. ¿Dónde se nos ha metido en la cabeza que Johnson y Johnson es lo mejor de lo mejor? Por eso es que nosotros vemos muchas políticas de consume lo local, consume lo nuestro, eh, tratando de recuperar el conocimiento indígena. Y no es que, ¿saben? Hay un video de justamente de Enrique Dussel y él explica cómo desde el conocimiento maya se hacen explicaciones para la biología que permiten avanzar. No, 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 estoy mal. Eh, con la explicación de la biología del comportamiento de las abejas, se llega a describir jeroglíficos que los antropólogos, con todo su conocimiento, no podían hacerlo. Entonces, el introducir ese conocimiento maya permitió describir miles de jeroglíficos. Entonces, allí la dinámica, ¿no? No se trata de eliminar lo producido por Occidente o de reñirnos con eso, sino se trata de aceptar un conocimiento sin excluir lo que pueda provenir fuera de ese centro hegemónico, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, cuando hablamos de un caso intercultural, lo que estamos intentando hacer es aceptar que existe una producción jurídica en el Estado, que no la podemos evitar, pero que eso no supone excluir otras formas de producción jurídica que se manifiestan en los pueblos indígenas.
Y esta problemática no solamente es de Bolivia, es de Colombia. De hecho, la Corte colombiana, con una constitución mucho más modesta que la boliviana, ha logrado unos avances geniales de lo que significa deconstruir la lógica del derecho bajo esta categoría de interculturalidad. Entonces, es un tema en México, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, digamos que en Argentina, porque realmente el proceso es distinto, ¿no? En Uruguay, los procesos, la relación entre los indígenas prácticamente fue otro tipo, ¿no? Entonces, esto digamos que es la lógica, ¿no? Y obviamente, adivinen qué, si yo quería acceder al poder, si yo quería escalar en esa pequeña dinámica, obviamente jerárquica, ¿yo qué tenía que hacer? Asimilar todo ese conocimiento. Yo no podía decir, no es que el derecho indígena debe ser respetado. Por favor, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, todo esto es un proceso muy largo, ¿no? Miren, son 200 años que nos vienen diciendo que un conocimiento determinado es el válido y los demás no. Entonces, obviamente, a nosotros abogados nos han formado con la ley en la mano y que la ley debe ser respetada y la seguridad jurídica y que la producción jurídica y que el positivismo jurídico y la ideología que está detrás de ese positivismo jurídico. Entonces, prácticamente, si no tenemos una norma, es imposible. Y obviamente el derecho indígena nos reta a cuestionar eso. Y este caso, precisamente, nos lleva a eso, nos lleva a cuestionar estos supuestos que nosotros podemos tener, pero al mismo tiempo nos lleva a, de alguna manera, a ver, en esta dinámica de diálogo entre justicia indígena y justicia ordinaria, ¿qué de nuevo podemos rescatar? Y el caso, creo, representa una oportunidad para esa reflexión. Aquí yo voy a acabar mi discurso. No sé si hay alguna pregunta y concluiré la clase según lo prometido. O creo que hemos llegado, 7:30 deberíamos concluir, ¿no? Ah, no, 1 hora de clase recién es. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo subí y ahí yo creo que sería importante que ustedes complementen. Hay dos lecturas que creo que son claves. La de Urteaga, déjenme ver, déjenme revisar. Entonces, yo les he dado una explicación de cómo funciona la estructura del poder a un nivel macro y cómo eso se concretiza en un nivel meso que representa lo jurídico, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos descender a ese nivel meso, no con una lectura de Quijano, porque Quijano nos va a hablar de categorías que son más descripciones socioculturales, geopolíticas, etcétera. Lo que podrían hacer es leer el texto de Patricia Urtiaga, que precisamente habla sobre interculturalidad, interlegalidad y derechos humanos. Entonces, ella sí nos ofrece la oportunidad de tener esta perspectiva de cómo comprender lo indígena y de cómo generar los diálogos, ¿no? Y ojo, cuando nosotros hablamos de toda una dinámica de poder que históricamente ha venido funcionando y que prácticamente todos los actores, todas las instituciones están jugando en contra de la posibilidad de que la justicia indígena pueda eh, ser respetada como derecho colectivo. Y un claro ejemplo es la ley de deslinde jurisdiccional. Esa ley de deslinde claramente marca el rol que deben tener, ¿no? Y ese, o sea, van a disculpar que utilice este término, ¿no? O sea, ninguneada la justicia indígena a través de esa ley, ¿no? Entonces, sí, pueden leerse ese texto, si gustan, es un texto muy digerible, prácticamente describe cómo la interculturalidad debe ser parte de una coexistencia, de una propuesta política, o sea, a partir de la idea de que
eso que nosotros hemos asimilado de la cultura hegemónica occidental está incompleto y que nosotros podemos completarla, ¿no? Con otro tipo de conocimiento y que es necesario porque al final del día esa es la diversidad que caracteriza a este pequeño planeta, ¿no? En medio de un inmenso universo. Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? Cómo la autora constantemente nos está sugiriendo recrear constantemente lo que es lo jurídico, ¿no? Bajo estas categorías, ¿no? El diálogo intercultural es importante. Y está haciendo referencia a algo, creo que es clave. Si nosotros estamos estructurando toda esta dinámica, toda esta estructura de poder macro, está claro que debemos otorgarle cierta preferencia a la justicia indígena. Al igual que cuando yo resuelvo un caso con perspectiva de género y le otorgo cierta preferencia, lo propio debería suceder bajo un contexto histórico colonial, ¿no? Donde yo debo entender, interpretar que existe todo contracorriente para que la justicia indígena, pues obviamente no estoy hablando de excesos, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de linchamientos, de hombres quemados, no estoy hablando, eso no es justicia indígena, por si acaso, ¿ya? Que hay excesos, puede haber excesos, hay excesos tanto en la justicia indígena, que deben ser sujetos a control, como hay exceso en la jurisdicción ordinaria. Y creo que si no ponemos en competencia de excesos, creo que sabemos quién sale victorioso, ¿no? En esa competencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Aquí acaba la clase. Según lo prometido, no tengo más que exponer más que esa teoría práctica. Con el caso, mañana nosotros lo podemos como comentar, resolver, y hoy ustedes me van comentando las reflexiones del día de hoy y las reflexiones de la lectura y el caso, ¿no? Adelante, Lidia. Doctor, buenas noches. Buenas Lo noches. que pasa, estoy en conflictos, doctor. Estoy en viajes por motivos de trabajo, me estoy movilizando y no le entendí bien respecto al trabajo que tenemos que Analizar el desarrollar. caso que está en el aula virtual, Lidia. Ya está. ¿Ya? Ya, eso es. Solo lea el caso y analícelo. Así, Muy bien, así, doctor, así muchas de, gracias. así de sencilla es la tarea. No, no, no tiene mayor complejidad. ¿Sí? Listo, doctor, muchas gracias, le agradezco. De nada, Lidia. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Ninguna? Perfecto. Tengan buena noche. Claro, puedo cerrar la pizarra. ¿Algún